Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y este es el espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Como cada semana, el día de hoy hemos invitado a un especialista de Iberoamérica que nos ayudará a comprender los desafíos y oportunidades en torno a la alteración del clima. Hablaremos sobre ríos, arroyos y espacio fluvial, un concepto poco conocido pero vital para el ambiente y para el desarrollo de la humanidad. Nuestro guía por este tema será Tony Herrera, presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial, un grupo de profesionales que buscan revertir la actual tendencia de degradación de algunos de los ecosistemas más amenazados del planeta. Desde España, Tony Herrera nos explicará qué papel juegan los ríos y arroyos, hasta dónde llega su influencia y qué alternativas tenemos para no perderlos. Acompáñenme a conversar con él al regreso de nuestro ya tradicional recorrido por la actualidad climática global. A nivel planetario, abril del 2024 ha sido el abril más caluroso del que se tiene conocimiento y con ello la racha de temperaturas récord de cada mes se sostuvo por 11ª ocasión consecutiva. Esta nueva marca estuvo acompañada de varios eventos extremos de gran impacto, incluyendo olas de calor en Asia, una sequía en el sur de África y lluvias torrenciales en la península arábiga y Brasil. Tales sucesos han cobrado directamente la vida de cientos de personas y dañan a millones por sus efectos colaterales, como la pérdida de productividad agrícola y el cierre de escuelas. La Organización Meteorológica Mundial señaló que la crisis es resultado del fenómeno cíclico de El Niño, pero también se debe a la energía adicional atrapada por los gases de efecto invernadero provenientes de las actividades humanas. Según estudios de atribución, algunos desastres no habrían ocurrido en un escenario sin cambio climático antropogénico y otros son hasta 30 veces más probables y severos en nuestra realidad de calentamiento global. El golpe que propina el cambio climático a las economías es 6 veces mayor de lo que se pensaba, sugiere un nuevo estudio de las universidades de Harvard y Northwestern. La investigación, que aún no ha sido revisada por pares, estima que el aumento de 1 grado Celsius en la temperatura promedio del planeta conduce a una caída del 12% en el Producto Interno Bruto. De acuerdo con un reporte de The Guardian, Adrien Bilal, coautor de Análisis, advirtió que actualmente el poder adquisitivo, que se define como lo que pueden comprar las personas con su dinero, es 37% menor de lo que sería en ausencia del calentamiento global. A la fecha, el mundo se ha calentado 1.36 grados Celsius respecto a la época preindustrial. Y, si los estados no implementan medidas urgentes para reducir la quema de combustibles fósiles, este incremento de la temperatura podría alcanzar los 3 grados Celsius hacia finales de siglo. La gente sería, en consecuencia, 50% más pobre de lo que habría sido sin el cambio climático. Mediante lengua de señas, Bridget Chanda, una joven de 18 años amputada de ambas piernas, ayuda a difundir el conocimiento acerca del cambio climático en una escuela de Zambia, a la que asisten estudiantes con discapacidad auditiva, informó Africa News. Este país del centro-sur de África sufre condiciones climáticas extremas cada vez más frecuentes e intensas, como la actual escasez de lluvias que llevó a su presidente a declarar una emergencia nacional en febrero. Por ello, Chanda empezó a colaborar en sesiones donde las personas aprenden a reservar agua, entre otras estrategias. Uno de los retos a los que se ha enfrentado como intérprete es que la lengua de señas carece de muchos términos relacionados con el clima. Ese es el caso del concepto de adaptación climática, que se refiere a las prácticas con las que las comunidades pueden reducir su vulnerabilidad a los embates del cambio climático. A veces tengo que deletrear con los dedos y cuando pierdo una letra o dos, a algunos estudiantes les resulta difícil, contó Chanda a Associated Press. Pero estos obstáculos no la han detenido.
Los ríos suelen ser muy sensibles a las alteraciones del clima, incluso cuando éstas son pequeñas. Un estudio reciente señala, por ejemplo, que la disrupción estacional de los afluentes en América del Norte, Rusia y Europa representa una amenaza para la seguridad hídrica y pone en jaque los ecosistemas. Los ríos y arroyos son corrientes naturales de agua que fluyen en los distintos continentes, tanto de manera superficial como subterránea. Los hay de diversa anchura y también varían en longitud, pero todos cumplen una función esencial. A mí me gusta poner un símil que todo el mundo entiende fácilmente. Los ríos, si pudiéramos hacer como ver el planeta Tierra, donde dibujáramos solo toda la red de drenaje fluvial, no solo los ríos, todos sus afluentes, sus arroyos, torrenteras, etcétera, nos daríamos cuenta que es como un sistema circulatorio. Es decir, igual que cuando vemos una imagen del sistema circulatorio humano, pues lo mismo veríamos al planeta Tierra, ¿no? Por tanto, los ríos realmente son el sistema circulatorio del planeta Tierra, y cumplen funciones pues igual que nuestra sangre de transporte de nutrientes, de transporte de sedimentos, es decir, no solo llevan agua, ¿no? Igual que nuestra sangre pues no solo lleva los glóbulos rojos, ¿verdad? Lleva muchos nutrientes a las células, lleva el oxígeno, en fin, que funciona exactamente igual. La influencia de cada río y arroyo se extiende mucho más allá de donde corre el agua. Por eso Tony Herrera sostiene que son vitales para el territorio. Bueno, normalmente la gente entiende por el espacio fluvial, quizás nos centramos más en el río como tal, por donde discurre el agua habitualmente, ¿no? Pero es verdad que a nivel más técnico, cuando hablamos de espacio fluvial, estamos hablando del río y su llanura de inundación, que normalmente sí que nos damos cuenta que también forma parte del río cuando desagradablemente, ¿no? Pues tenemos fenómenos de inundaciones, ¿no? Que afectan a nuestras poblaciones. Pero normalmente la gente entiende el río como el curso de agua habitual, pero debemos de ir a un concepto un poquito más amplio y entender que el río es todo ese espacio que en un momento dado el río llega a inundar. Al mismo tiempo, los espacios fluviales conforman ecosistemas con características muy peculiares que se encuentran bajo una amenaza creciente: el cambio climático. Sí, pues lo que estamos constatando evidentemente es un descenso de los caudales, que en muchos casos afecta quizás un poco menos en caso de ríos muy caudalosos, aunque siempre afecta y siempre es importante, pero en el caso, por ejemplo, de regiones como en la península ibérica, ¿no? donde yo estoy, o en otras regiones con clima mediterráneo, que también lo hay, por ejemplo, en Norteamérica, ¿no? Lo que observamos es que, claro, hay ríos temporales que ya de por sí son ríos que tienen un estrés hídrico, pero funcionan así, son naturales y los ecosistemas y todo está adaptado a eso. Pero claro, en el momento que las condiciones son un poco más duras, pasamos de un río temporal a lo mejor a lo que llamamos un río efímero, y lo que era un río efímero pues deja de ser un río porque desaparece prácticamente, ¿no? Otro efecto del cambio climático en términos de precipitación es que en vez de que caigan paulatinamente a lo largo de varios meses, las lluvias se concentran en unos cuantos días en forma de eventos torrenciales. Entonces las plantas evapotranspiran más. Por tanto, tanto del agua que cae en las montañas como del agua que cae en el propio río, tanto la vegetación de la ribera del río como la vegetación de las montañas evapotranspiran más agua, con lo cual al final llega menos caudal de agua al río. Por lo cual tenemos ese doble efecto. Por un lado, agua directa llega menos, pero de manera indirecta también llega menos agua al río, ¿no? Por lo cual los caudales se desploman, ¿no? En 2021, un grupo internacional de científicos comparó 965 estudios de caso sobre ríos distribuidos en todo el mundo y descubrió que el 68% ha sufrido un deterioro por sequías y olas de calor. 51% está sucumbiendo ante tormentas e inundaciones y 56% se expone a modificaciones del clima a largo plazo. Por un lado podríamos hablar de la parte ecológica, ¿no? De cómo afecta a los ecosistemas y evidentemente afecta a la biodiversidad, porque especies que se desarrollaban en un tipo de ríos con unos determinados caudales ya no pueden estar ahí, ¿no? Y esto yo creo que lo entiende todo el mundo, pero hay otros efectos que quizás se habla menos y que al ser humano económicamente le afecta mucho más y quizás más directamente, ¿no? Lo que llamamos los servicios ecosistémicos,
que son aquellos servicios de los que nos beneficiamos el ser humano, ¿no? Básicamente, si hay menos agua en los ríos o su calidad es mala, entonces hay menos agua disponible para las personas y sus actividades. Pero es que también al disminuir los caudales y el régimen de caudales alterarse por estas precipitaciones que ahora se producen de manera más concentrada y a la vez más escasa en cantidad a lo largo del año, todo esto afecta también al transporte de los nutrientes, que es muy importante porque, por ejemplo, muchas especies de peces, no de río, de mar, pero que pescamos incluso a veces en alta mar, pero que los alevines utilizan los estuarios y las desembocaduras de los ríos para desarrollarse, si no le llegan los nutrientes suficientes, pues esas poblaciones también se desploman, con lo cual habrá menos pesca y por tanto menos alimento para el ser humano y para el resto también de los ecosistemas marinos, ¿no? Perder nuestros ríos y arroyos significa noquear sectores productivos como el turismo, que representa un importante motor de desarrollo para la región iberoamericana. Pero también, por ejemplo, en España es un país muy dependiente del turismo, ¿no? Bueno, una buena parte de nuestra economía está basada en el turismo y en el turismo de playa, además, ¿no? Principalmente. Bueno, pues esas playas se regeneran de manera natural por aporte de sedimentos que llevan los ríos gracias a sus crecidas naturales, etcétera. Si este régimen cambia, también cambiarán esas aportaciones y, por tanto, ya está pasando en España, se ha visto también con el tema de los embalses que retienen los sedimentos y entonces tenemos que gastar dinero, pero además con un impacto ambiental muy potente, porque esto supone succionar arena de los fondos marinos, con todo lo que puede implicar eso de alteración del fondo marino, para devolverla a las playas porque la perdemos, ¿no? Porque no se regeneran de manera natural. El caudal ecológico se refiere a la cantidad y calidad del agua que deben tener los ríos para mantener sus funciones. En el segmento anterior de este reporte climático comenzamos a vislumbrar cómo el deterioro de los ríos afecta lo que hay dentro de ellos y a su alrededor, desde la biodiversidad acuática hasta la subsistencia humana. Ahora analicemos un caso particular de dicho impacto. Hay estudios donde han relacionado cómo han disminuido las poblaciones de arenque en función de cómo se han ido, en este caso, incrementando en la cuenca del Ebro en concreto los embalses, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Que va relacionado con esto que te decía de que los embalses al final retienen los sedimentos y retienen los nutrientes que no llegan al mar, ¿no? Entonces esto está perfectamente constatado. Evidentemente estamos constatando en muchas zonas, esto está pasando de manera muy generalizada, la disminución de esos caudales. Están eliminando, son barreras pequeñas normalmente y que están obsoletas, que no tienen ningún sentido. Eso es otra vía donde se puede hacer para mejorar los ríos, ¿no? Y la otra medida que es importante es lo de los caudales. Mantener unos caudales ecológicos que permitan, bueno, pues que esos procesos que yo decía, ¿no? Que mínimo se mantengan. Y esto es complicado porque por lo menos en España está pasando que los ríos ya tienen mucha presión de uso del agua, hay muchos embalses y entonces es complicado porque los caudales ecológicos compiten directamente con esos usos, ¿no? Que son usos económicos, lógicamente, la mayoría, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, la agricultura en España consume entre el 80 y el 90% según las zonas del agua total que consumimos, ¿no? Entonces, claro, la presión sobre el recurso es muy importante y muy legítima, por supuesto, ¿no? Pero entonces, por eso es tan necesario conseguir que se establezcan y que se mantengan esos caudales ecológicos. La salud de los ríos de América Latina también está en riesgo y entre las principales causas figura la transformación del hábitat natural en campos para la agricultura y ganadería. Curiosamente, cuando menos agua tenemos y estamos viendo que vamos a tener todavía menos en el futuro, todavía se sigue incrementando la superficie de regadío, ¿no? Cuando es algo que ya hace tiempo que algunas voces decíamos que habíamos llegado ya al límite, ¿no? Claro, esto es una cuestión difícil de controlar porque evidentemente políticamente va bien decir que se amplían regadíos porque es un sector donde se gana más dinero que en la agricultura de secano. No siempre, pero de manera generalizada sí, y por tanto es algo legítimo, ¿no? Que la gente quiera, lógicamente,
tener más recursos, ¿no? Y que su negocio sea más próspero y que se genere más economía. Pero no podemos hacerlo a costa de recursos que son limitados, porque al final es como matar la gallina de los huevos de oro. Esta complejidad propia de los retos socioambientales deriva en una necesidad de políticas públicas basadas en evidencia. Por ejemplo, todo lo que sea recuperar espacio para los ríos, la manera de restaurarla ideal es devolverle espacio al río que hayamos invadido, eliminar barreras que puedan haber que impidan la libre circulación de las aguas y darle los caudales necesarios para que el río mantenga sus procesos naturales, ¿no? Tanto de ecología, como decía, como de transporte de sedimentos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos eso? Pues, por ejemplo, devolver espacio al río sí que se está abriendo paso como una solución de estas soluciones basadas en la naturaleza que hablamos ahora, es decir, en poblaciones donde hay problemas serios de inundación y recurrente, es posible aguas arriba de esa población devolverle espacio al río para que esa zona funcione como un buffer, como un amortiguador de las crecidas. Es decir, el río se desborda en una zona donde no va a hacer daño, ahí dejamos que se desborde, y no se desborda en la zona donde afecta mucho más o bien a la seguridad de las personas o hace un daño económico más importante, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sí que se está abriendo paso como bueno, una de las vías donde se desarrollan proyectos de restauración exitosos y donde hay poca oposición social, ¿no? Otra alternativa capaz de mejorar el bienestar de los ríos y arroyos es eliminar aquellas barreras artificiales que se han vuelto obsoletas. En Europa y en España en concreto tenemos casi una barrera por kilómetro de río, ¿no? Y muchas de ellas están en uso, son azudes, son captaciones que están en uso actualmente y que no las podemos demoler. Pero hay muchas barreras que se han quedado obsoletas, que incluso el propietario de esa concesión ya no quiere ni siquiera hacerse cargo de mantenerla, y que entonces se pueden eliminar para que el río tenga esa continuidad y los sedimentos transcurran y los nutrientes también y la fauna, ¿no? Los peces que también tienen que migrar. Desafortunadamente, en algunos lugares este tipo de propuestas no solo han sido rechazadas, sino que se ha generado una ola de desinformación alrededor de ellas. Hay diversas estrategias y unas, lógicamente, funcionan mejor que otras. Por ejemplo, de hecho, en España, por ejemplo, el gobierno actual ha impulsado una nueva, porque había una estrategia nacional de restauración de ríos en vigor desde 2008 y ahora se le ha dado como una actualización, ¿no? Como una vuelta para impulsarla. Y curiosamente en España nos hemos encontrado con que de pronto se han generado unos bulos haciendo ver como que se están eliminando presas con un valor histórico o presas que estaban almacenando agua y ahora ese agua ya no vamos a tenerla. No estamos hablando para nada de eso. En España no se está eliminando ninguna barrera que ahora mismo esté reteniendo agua para regadío o para beber las personas ni nada de eso. La sociedad el sentido común se tiene que imponer. La gente, yo siempre digo que la gente no es tonta, ¿no? La gente entiende perfectamente cuando se le explican las cosas. Y yo confío en que ese sentido común se vaya imponiendo y la gente entienda que no podemos acabar con la gallina de los huevos de oro. En los últimos años, España ha logrado ciertos avances a favor de los espacios fluviales, pero las amenazas siguen latentes. En España estamos avanzando en ello. En los últimos planes hidrológicos del último ciclo que está ahora en vigor se ha avanzado, pero aún así vamos muy lento para lo que el ecosistema y el cambio climático que parece que va más rápido de lo que pensábamos impone, ¿no? Porque sí que es verdad que con los caudales ecológicos adecuados los ríos ganan en resiliencia, es decir, en capacidad de resistir esos cambios que se están imponiendo del clima. Si no les damos esos caudales, los ríos van a ser mucho más vulnerables y al final somos vulnerables los humanos, porque todos los usos que nosotros también hacemos no vamos a poder hacerlo finalmente, ¿no? Pese a los obstáculos, Tony Herrera no pierde la esperanza de recuperar los ríos y arroyos que motivan su trabajo. Sí, bueno, hay bastantes casos ya en España. Son casos pequeños porque, como digo, por ejemplo, en cuestión de barreras no se han eliminado grandes embalses, se eliminan barreras pequeñas. Pero sí hay muchos casos, se han eliminado ya, creo que estamos del orden de las 300 barreras eliminadas en ríos. Y ya hay estudios de seguimiento donde se demuestran cómo, por ejemplo, los salmones están recuperando tramos fluviales que habían desaparecido.
etcétera, ¿no? Luego, incluso en tramos urbanos, hay un caso muy emblemático que ha sido en el Manzanares, en Madrid, ¿no? En la propia capital, donde se eliminaron unas barreras para que el río no estuviera como embalsado, escalonado, ¿no? Y el río ahora corre de manera natural, y la naturaleza es tan agradecida que rápidamente ha recolonizado, se han formado zonas de grava, zonas de vegetación, tal. El cambio ha sido tan notorio que ahora la ciudadanía lo reconoce y lo aprecia. Y la propia ciudad lo ha visto y ahora lo reconoce como un elemento, bueno, de riqueza para la propia ciudad, para pasear, para todo, ¿no? Por lo cual, ese es uno de los casos que, por tratarse de un tramo urbano y en una ciudad tan habitada como es la propia capital, ¿no? Madrid, pues ha sido muy emblemático y ha sido un caso que todo el mundo ha podido ver, ¿no? Fácilmente, ¿no? Cómo funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en los tramos urbanos, que es precisamente donde es más complicado hacer restauración, porque normalmente el espacio que se le ha invadido al río ya no lo podemos volver a recuperar, porque la ciudad se ha consolidado, pues aún así tenemos casos como este que comento, ¿no? Del Manzanares en Madrid, que son ejemplarizantes y que han funcionado muy bien y que la gente agradece, ¿no? Y ve con muy buenos ojos como caso de éxito. A lo largo de su trayectoria, Tony Herrera ha identificado áreas de oportunidad para cuidar los ríos y arroyos del mundo. Vamos, no existe una organización como tal, ¿no? Que haga como un observatorio de vigilancia, de seguimiento de la salud de los ríos, ¿no? De cómo están, que sería interesante, porque si entendemos el símil que te ponía al principio, ¿no? De que los ríos son nuestro sistema circulatorio planetario, pues igual que nosotros vamos al médico de vez en cuando y nos hacemos una analítica para ver cómo estamos, ¿no? Pues lo mismo deberíamos de hacer con los ríos. Es evidente que en distintos países se hace de alguna manera. En Europa, por ejemplo, tenemos la Directiva Marco del Agua, que supuso un cambio porque obliga a hacer seguimiento no solo de temas físico-químicos, de temas de biológicos, de parámetros incluso hidromorfológicos, etcétera, ¿no? Y eso se ha ido trasladando a los países, y es verdad que a nivel de cada país se hace unos seguimientos, etcétera, ¿no? Pero no hay una plataforma internacional que ponga un poco en común, que sepa, donde se pueda debatir sobre qué se hace en unos países y en otros, qué se hace mejor aquí o allí, que todos podamos aprender unos de otros, etcétera. Para Tony Herrera, una de las metas hacia donde debemos apuntar es el diseño de estándares que permitan ejercer una política global de los ríos y arroyos, pero también nos invita a desarrollar una conciencia social que empiece en casa. Quien tenga cierta edad ha visto cómo los ríos se han deteriorado, y yo creo que esa es la mejor conciencia que puede haber para movilizar a la gente, ¿no? Pero que también podemos llegar a la gente que vive alejada del río, a la gente de la ciudad, si sabemos trasladarle lo importante que es ese río para a lo mejor ese pescado que va al mercado y que compra y que entiende que se ha pescado en el mar, pero que realmente ha necesitado de que un río lleve nutrientes hasta ese mar para que ese pescado crezca, ¿no? y se lo pueda estar comiendo. Entonces, yo creo que si sabemos divulgarlo, la gente lo va a entender. El problema es que haya espacio, que estas cuestiones se consideren importantes y se le den los espacios adecuados. Pero yo confío mucho en que la gente entiende y está viendo lo que está pasando, y yo creo que la gente actúa cuando realmente toma conciencia de los problemas. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y espero que me acompañen de nuevo la próxima semana. Muchas gracias.